Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora puedan estar viendo este video. En esta ocasión vamos a platicar acerca de las glándulas extramurales, pero para comprender qué son las glándulas extramurales les voy a explicar de manera general acerca del aparato digestivo, para lo cual permítanme un momento. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a ver. Entonces vamos a hablar acerca del aparato digestivo, que es un conjunto de órganos que tienen un origen embriológico y evolutivo similar. En este caso, pues estos vienen del endodermo, ¿de acuerdo? Voy a hablar muy general, porque ya sé que cada especie tiene sus particularidades y no es el objeto de la clase. Pero de manera general, la anatomía y la fisiología pues es la misma tanto para los mamíferos como para las aves. Entonces, bien, todo esto inicia desde la boca. Y ya sabemos que pues en la boca pues hay dientes. Y sabemos que pues hay dientes que son incisivos, carnívoros, premolares y molares. ¿De acuerdo? En la cavidad oral pues también hay lengua. Y la lengua sirve precisamente para detectar sabores. Hay receptores acoplados a proteína G que pueden permitir la detección de sabores. ¿Y cuáles son los sabores específicos que conocemos? El dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. ¿Sí? El umami es el famoso quinto sabor que se detecta cuando hay presencia en el alimento de sustancias proteicas como los glutamatos, por mencionar algo. Hay muchas otras, pero repito, no es el objeto de la clase hablar de ello. Bueno, pues ahí tenemos entonces los dientes, la lengua y en la lengua pues hay papilas también, aquí las vamos a notar, papilas. Y pues hay distintos tipos de papilas, tenemos las papilas filiformes, fungiformes, em, caliciformes, ¿sí? Entre otras. Bien, ya eso es lo que tenemos en la boca y participa para el proceso de la digestión. Los dientes ayudan a degradar, bueno, primero los incisivos a cortar, los carnívoros a desgarrar, los premolares y molares pues a morir, a reducir el tamaño de la partícula para generar propiamente lo que es el bolo. Y aquí vienen precisamente algo que se llaman glándulas, glándulas. Y fíjense que se les llaman glándulas accesorias. Eh, las glándulas salivares las podemos dividir en mayores y menores. Nos referimos a glándulas mayores, aquellas que son más grandes, las más importantes. Por ejemplo, la parótida, la sublingual y ya las glándulas secundarias, la cigomática, por ejemplo, eh, las linguales. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí glándulas, pues la parótida, mandibular o submandibular, la lingual, la cigomática, entre otras. ¿De acuerdo? Ahora sí ya, yo creo que ya acabamos la parte de la boca, de la cavidad oral, luego viene la laringe, o más bien antes de la laringe, en ese sentido estricto viene, son tres comunicaciones de la faringe, porque vamos de rostral a caudal, o de craneal a caudal, entonces es la faringe, faringe. Y la faringe tiene tres comunicaciones de dorsal a ventral, que son nasofaringe, luego orofaringe y finalmente la laringofaringe. ¿Sí? Y bueno, en ese sentido, si nos ponemos estrictos, pues la laringe pues también participa y tiene algunos cartílagos como son el aritenoides, el cricoides, el epiglótico. Y bueno, ya no me quiero meter a los músculos. ¿Sí? Ya tenemos la boca, la cavidad oral, la faringe, la laringe. Y ahora sí viene el esófago. Vamos a colocar acá el esófago. Y tiene una porción cervical, torácica, abdominal.
Después de ello, pues tenemos el estómago. Y pues el estómago tiene dos partes, una pilórica y una antral. Cada una de ellas tiene funciones específicas, pero repito, no es el objeto hablar de ellas, de ello ahorita. Después del estómago tenemos el intestino delgado. Y pues sabemos que ese se subdivide en duodeno, yeyuno, íleon. Y el duodeno se subdivide en ascendente, transverso y descendente. Yeyuno y luego tenemos el intestino grueso. Y viene desde el ciego, luego se continúa con el colon y ese se subdivide en ascendente, transverso y descendente. Posteriormente al colon, pues ya tenemos lo que es el recto, aquí lo vamos a poner así, el recto, y finalmente el ano. Así de manera muy general, no me quiero meter a más especificaciones porque pues si no ya no sería clase de histología. Pero bueno, para que ustedes ahí puedan recordar, comprender cómo es que está constituido el aparato digestivo en términos generales. Repito, hay particularidades entre especies, pero pues no las vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? A ver, nada más se los construyo así para que lo puedan copiar en sus libretas. Y ahorita vamos a ver lo de las glándulas extramurales. Extramurales porque quiere decir que no forman parte del epitelio o de los tejidos. Esto es continuación de esto. A ver, esto es continuación de aquí. ¿Sí? Para que no se me vayan a confundir y vayan a pensar que es otra parte. ¿Sí? Entonces, las glándulas extramurales son aquellas que no forman parte propiamente de los tejidos que participan, en este caso, en el aparato digestivo. Sin embargo, tienen una función eh, digestiva e inherente. Es decir, que forman parte, no, pero sí son necesarias para que el proceso se pueda llevar a cabo. Y entonces, esas glándulas, aquí tenemos unas, que son las glándulas salivares. Y aquí voy a colocarlo, el hígado. Obviamente pues el hígado contiene a la vesícula biliar y por otro lado el páncreas. Y lo que producen precisamente estos órganos va a incidir o va a repercutir sobre lo que va a suceder fisiológicamente en el duodeno. Por eso se llaman glándulas extramurales, porque no son parte propiamente de los tejidos de estos órganos. Sin embargo, lo que producen va a contribuir a desarrollar de manera normal la función que deben ejecutar, en ese caso, pues este órgano. ¿Sí me explicó? Bien, y entonces las glándulas extramurales, pues que vamos nosotros a abordar, van a ser las glándulas salivares, el hígado y el páncreas, que son considerados órganos parenquimatosos, órganos sólidos. Y recordemos que un órgano sólido tiene tres estructuras, su cápsula, el parénquima y el estroma. Sí, déjalos anoto por acá para que no se les vaya a olvidar la cápsula, después el parénquima y finalmente el estroma. Repito, esas son las tres partes que todo órgano sólido o parenquimatoso contiene. La cápsula pues no es otra cosa más que un agregado de tejido conectivo que lo va a revestir o más bien lo va a recubrir externamente. Luego el parénquima pues es lo que constituye la parte funcional del órgano en cuestión y finalmente el estroma que pues es lo que le da soporte estructural a estos órganos. Bien, pues después de este repaso pues vamos a continuar. Miren, en este tipo de esquemas o tablitas no me voy a detener mucho,
creo que se explica por sí solo. Entonces lo único que te voy a pedir que estas tablitas las pases directamente a tu libreta, por favor. Aquí pues estoy representando pues algunos ejemplos de glándulas, pero la más importante pues es la parótida, ¿de acuerdo? Existen otras que ya son consideradas eh, glándulas menores, por ejemplo, la glándula parótida es considerada la glándula salivar mayor, ¿sí? Entonces, repito, para no tener que decirlo varias veces, las tablitas que aparezcan así, estas como a mi parecer son entendibles per se o por sí mismas, las voy a suprimir, o sea, no las voy a explicar, pero tú las tienes que pasar a tu libretita, por favor. Y para pues un botón de que no necesito explicarlas, pues aquí tenemos dos glándulas, eh, la parótida y la submandibular, que son consideradas glándulas salivares mayores. En el caso de la parótida, pues es la más grande, sin embargo la submandibular es más pequeña. Y aquí tenemos las especies en las que predominan, ¿sí? O en las que son más grandes, más importantes. En el caso de los rumiantes y los carnívoros, pues la parótida es más pequeña, pero la submandibular es más grande, ¿sí? El tipo de secreción que produce la parótida es serosa y la submandibular mixta. Aquí la cápsula pues está constituida en ambos casos por tejido conectivo y normalmente es un tejido conectivo denso y regular. Los acinos, que son la unidad funcional, fíjense, en este caso son serosos, mucosos y mixtos para la parótida, mientras que para la submandibular eh, puede ser de cualquiera de esos tres tipos. El sistema ductal, es decir, los ductos a través de los cuales se vierten estas secreciones, ¿sí? Son de organización similar, normalmente son conductos que están tapizados interiormente por tejido eh, de tipo cuboide o cúbico, ¿de acuerdo? La producción de saliva, en el caso de la parótida, pues es primaria y esta es conducida a través de una serie de ductos, al igual que la submandibular. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta cómo ese tipo de tablitas se explican por sí solas, por eso no me voy a detener, ahorita lo hice nada más para demostrárselos. ¿De acuerdo? Entonces, si vuelven a aparecer tablitas así, solamente las salto y ustedes las copian en sus libretas, por favor. Bien, pues ya que estuvimos hablando de los ácidos, pues aquí tenemos tres tipos de acinos. Aquí nos dice, bueno, esto es un acino mucoso y fíjense cómo el centro es claro, no se tiñe tanto. Y las células que lo constituyen, aquí podemos ver los núcleos, pueden ser aplanados o pueden ser circulares, pero van a estar en la periferia. ¿De acuerdo? En cambio, los acinos cerosos, aquí tenemos un acino ceroso, aquí dice de todos modos, para que no se me confundan, se tiñen, su citoplasma se tiñe y los núcleos de estas células son esféricos y se encuentran, puede ser en la periferia o en el centro, pero la diferencia es el color, básicamente el color y la morfología. Y aquí tenemos un acino mixto que pues es más grande y tiene la composición mucosa y serosa. Y de hecho una de sus características es esto que se llama media luna. Esto. Si se dan cuenta, sí parece una media luna. Entonces, esto morfológicamente parece un acino mucoso, pero aquí esta media luna está constituida por un acino seroso. Hagan de cuenta como que si quisiera haberse encimado el acino seroso sobre el mucoso, y eso se llama acino mixto. Esos son los tres tipos de acinos que podemos encontrar en las glándulas. Lo de los conductos, miren, pues aquí tenemos esto, miren, esto es el adenómero. El adenómero es el conjunto de células centroacinares. Esas son las células centroacinares y ese es el conducto, ¿sí? Por el cual la sustancia cerosa, mucosa o mixta va a viajar. Todo empieza por el conducto intercalar. Ese es el conductito intercalar, ¿sí? Y luego este se convierte en conducto estriado. De hecho, en este esquema podemos saber que tiene estriaciones. Aquí los vemos. Por eso se llama conducto estriado. Y ya luego pues surge lo que es el conducto interlobulillar, o perdón, sí, interlobulillar, porque está entre los lobulillos, no dentro. ¿De acuerdo? Aquí pues lo que estamos viendo pues es primero que nada una glándula submaxilar.
aquí de este lado. Esa es una glándula submaxilar. Y aquí nos está mostrando el conducto intercalar. Este que está aquí es un conducto intercalar. No hay que confundirlo, miren, son células cúbicas y aquí tiene una luz. Ese es el conducto intercalar. Luego tenemos pues aquí un acino mucoso, como hace rato se los expliqué, aquí el mixto, aquí está su media luna para que lo identifiquen, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué otra cosa tenemos? Aquí un conducto estriado. Aquí, bueno, no me puedo ampliar más la imagen, pero luego que haga el otro video vamos a ver las estriaciones. Pero esto que está aquí, todo este, es el conducto estriado, ¿de acuerdo? Es un tejido epitelial cúbico eh, simple, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué más tenemos por acá? Conductos interlobulillares que están entre los lobulillos. Este es el epitelio del conducto y vean su luz. Y se dan cuenta, son luces grandes o es un espacio luminal grande. Bien. A ver, aquí cómo es que se produce la saliva. Pues no es muy difícil. Primero, aquí a esto que dijimos que se llama adenómero debe de llegar un aporte sanguíneo y este aporte sanguíneo le va a proporcionar agua, electrolitos, ¿de acuerdo? Y también aquí participan las células plasmáticas que producen inmunoglobulina A. Entonces, aquí se empieza a producir, vamos a llamarle saliva primaria, y luego se convierte en una saliva isotónica que es la que ya se ha vertido a través del sistema de canalículos o de canales que les expliqué, para contribuir al proceso de la digestión, de la degradación mecánica en la cavidad oral. Entonces, fíjense, la saliva aporta eh, una sustancia rica en mucina y además que contiene inmunoglobulina A, porque se debe de asegurar que lo que ingresa al tracto gastrointestinal pues esté libre de microorganismos que puedan ser patógenos. Hasta ahí le voy a dejar para no meterme más en esa cuestión fisiológica. Aquí algo bien importante, las glándulas serosas producen una enzima rica en enzimas. ¿Qué enzimas tiene la saliva? La amilasa y la lipasa salivar. Incluso hay lisozima y eso va a ayudar precisamente a degradar eh, carbohidratos, grasa y microorganismos respectivamente. Mientras que las glándulas mucosas normalmente producen una saliva más viscosa rica en mucina. La mucina es un glucopéptido o una glucoproteína que le da esa densidad, esa viscosidad a la saliva. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya platicamos acerca de los acinos serosos que están en la mayoría de los animales y los mucosos normalmente están presentes en perros y gatos. ¿De acuerdo? Entonces es evidente pensar que hay diferencia de acinos eh, en la parte parenquimatosa o funcional de estos órganos. Esa es otra tablita que me voy a saltar para que ustedes la puedan transcribir a su libreta, por favor. Bien, entonces, ya dijimos que las glándulas pueden variar dependiendo la especie y con base en ello varía el tipo de ácidos. ¿Sí? Los conductos ya los platicamos, pero vamos a recordarlos. Dijimos que están los intercalares, ¿sí? Los estriados y los conductos salivares o mayores, ¿de acuerdo? Que son los interlobulillares. Los acinos, ¿qué es un acino? Pues es la unidad secretora de una glándula. Hace rato los vimos. Y por ejemplo, en la boca la principal glándula que se puede encontrar pues es la salival, ¿sí? La sublingual está debajo de la lengua, está ventral al cuerpo de la lengua, pero no es una glándula eh, menor. Acuérdense que hace rato dijimos hay glándulas mayores y menores, y dentro de las mayores son la parótida y la sublingual, ¿de acuerdo? Entonces, aquí si habláramos rapidísimo de la glándula cigomática, vamos a empezar. Primero que nada, a ver, sus túbulos son acinares en los carnívoros, ¿de acuerdo? También tiene acinos mucosos que se van a convertir en unidades primarias. Entonces quiere decir que la glándula cigomática va a producir una saliva de tipo mucosa y entonces va a haber presencia de mucina.
Igual, pues los conductos que existen son los que mencionamos, el intercalar, el estriado y el interlobulillar. ¿De acuerdo? En ese caso va a tener presente o alrededor de ella el tejido adiposo, perdón, que le va a ayudar de soporte a esta glándula. Y se encuentra particularmente en los carnívoros. No se les va a olvidar, la glándula cigomática se encuentra en los carnívoros particularmente. Puede ser una pregunta de examen. ¿De acuerdo? Bien. Esta otra glándula que se llama molar, fíjense, esa se encuentra en los felinos y hurones, muy proximal a la comisura labial. Los tipos de acinos que la constituyen son serosos y mixtos. Entonces, fíjense, aquí no hay, perdón, acerosos, mixtos y mucosos, no, se me había olvidado leer. Entonces, aquí hay de los tres tipos de acinos. Y los conductos, pues, son los mismos. Debe de haber el intercalar, el estriado, interlobulillar y pues de excreción. Este de excreción, pues se refiere al que va a permitir que la saliva salga como tal directamente a la cavidad oral. Y cuando solamente es un solo conducto se le llama monostomático. A ver, lo voy a escribir aquí. Monostomático, 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 monostomático. Cuando es solamente un conducto. Y polistomático, pues es aquel que aquel conjunto de conductos. Mono, uno, poli, mucho. Entonces, monostomático es un solo conducto. Polistomático, varios conductos que van a permitir que la secreción salival se vierta en la cavidad oral. Igual, esta tablita la transcriben por favor a su libreta. Esta también. Pero aquí me voy a detener a platicarles un poco más acerca de el páncreas. El páncreas es una glándula que tiene una función dual. ¿Qué quiere decir? A ver, lo voy a ir escribiendo, lo más importante. A ver, aquí dejen pongo en blanco esto, páncreas. Eh, Tiene una función dual porque se divide en exócrino y en endocrino. Endocrino. El endocrino aquí está regulado por los famosos islotes de Langerhans tipo alfa o A y los islotes de Langerhans tipo beta. Los islotes alfa producen insulina y los beta glucagón. Pero eso no nos interesa ahorita. La parte que me interesa es la exócrina. Es así porque lo que produce el páncreas va a contribuir a la digestión de algunas porciones del alimento. A ver, les voy a decir que um, el páncreas exócrino. El páncreas exócrino va a producir algo que se llaman simógenos. A ver, lo voy a poner aquí. Simógeno. Simógeno. Algunos autores lo escriben con Z. Un simógeno es una enzima no activada o un precursor enzimático. ¿Cuál es ese precursor? Bueno, aquí hay varios. Son el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, y la procarboxipeptidasa. Bien, a ver, ¿qué es lo que estimula que se libere el tripsinógeno? Hay una proteína que es un neurotransmisor, una hormona que va a participar. Es un neurotransmisor, no una hormona, que se llama secretina y colecistocinina o colecistoquinina. Entonces aquí los voy a escribir así. La colecistocinina, colecistocinina. Entonces la colecistocinina y la secretina. Ahora te voy a hablar del páncreas. Entonces la colecistocinina, la secretina van a actuar sobre el páncreas indicándole, oye, libéranos el tripsinógeno. Y aquí voy a dibujar el intestino. Siempre me gusta dibujar el intestino, pero no cualquier parte del intestino, es el duodeno. Entonces vamos a colocar aquí el duodeno.
Odeno. Pero te tengo que comentar que la digestión es un conjunto de fenómenos tanto físicos como químicos. La participación de estas sustancias para la digestión a nivel duodenal es química. Entonces, fíjate, en el duodeno se va a vertir el kilo. ¿Qué es el kilo? Mm, Es el alimento que se degradó, que se combinó con el ácido clorhídrico, con el pepsinógeno, que se convirtió a pepsina y que eso sucedió en el estómago, ¿sí? Cuando sale del estómago a través de un esfínter que se llama píloro, llega aquí al duodeno. Pero ojo, te dije que, a ver si lo dibujo aquí, rapidísimo, para que se pueda entender más. Pero lo voy a dibujar así. Ahí está. Es el estómago y dijimos que en el estómago hay ácido clorhídrico, había pepsinógeno que se convirtió en pepsina y pues desde luego pues debe de estar el alimento. Cuando todo eso se combina aquí en el estómago se llama quimo. Y si nos regresamos un poquito, en la cavidad oral, cuando se mezcla la saliva, el alimento y participa la lengua, los dientes para disminuir el tamaño de partículas, se llama bolo alimenticio. Entonces, fíjate, bolo alimenticio, quimo, y cuando ese quimo sale del estómago a través del píloro a la primera sección del intestino delgado que se llama duodeno, ahora se llama quimo. Pero fíjate, como aquí el ácido clorhídrico pues va a producir un ambiente ácido y por lo tanto ese kilo va a ser ácido. Y entonces, si este kilo permanece ácido, pues no va a permitir que el cuerpo absorba los nutrientes del alimento, aunque sea el mejor. Por eso es que participa el páncreas. Y bueno, no solo el páncreas, sino además también la vesícula biliar, pero más adelante, a ver, te la voy a explicar de una vez para ahorrarme a lo mejor quizá esa parte. Entonces, tengo que dibujar aquí a otro grandulón. Ese es el hígado, vamos a ponerle ahí nombre, hígado, hígado. Y aquí voy a poner a la vesícula biliar. Ya sabes, verde porque pues no es por coraje, sino ese es el color debido a la biliverdina. Entonces, a ver, eh, el intestino produce secretina y colecistocinina, que van a llegar a actuar tanto al páncreas, que de hecho el páncreas, aquí lo voy a dibujar así, a ver, voy a poner como en amarillito. Ese es el páncreas. Y le vamos a poner nombre para que no se nos olvide. Páncreas, páncreas. Bien, el páncreas es el órgano proximal al duodeno, ¿sí? Porque precisamente lo que va a producir se va a vertir allí, por eso está allí bien cerquita. Y el hígado, bueno, pues recuerden que está entre el diafragma y el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, todos están bien juntitos, por eso recuerden que dijimos que son un conjunto de órganos que tienen un origen embriológico y evolutivo similar. A ver, esto lo voy a colocar así. Ahí está, para que no se pierda y no vayan a decir que qué ondas. Exócrino, simógenos, ahí está, ahí está, ahí está, para que no nos perdamos. Bien, entonces ya estamos aquí en el duodeno y ahí está el kilo. Entonces, primero que nada, pues en el kilo, pues hay restos de proteína, de grasas. Aquí, para hablar primero del hígado. La vesícula biliar contiene bilis, entonces la bilis va a ser enviada hasta el duodeno, así rapidísimo. Tenemos el conducto hepático común, el conducto cístico y el conducto colédoco. Y el conducto colédoco va a permitir que desemboque la bilis a través de dos ampollas que se llaman mayor y menor en el intestino, en el duodeno. Y entonces lo que va a hacer la bilis es propiciar la generación de una emulsión. Gracias al peristaltismo, es decir, al movimiento del duodeno, miren, aquí lo que voy a poner es el alimento. Bueno, ya no se llama alimento, es el kilo. Vamos a suponer que esto fueran partículas de grasa. Entonces, con el movimiento que empieza a hacer el duodeno, que se llama peristalsis,
se va a disociar, se va a desdoblar y entonces queda expuesta una mayor cantidad de superficie de esos ácidos grasos. Entonces lo que va a hacer la bilis es envolverlo así de simple. Entonces esto va a contribuir a que se pueda absorber. Entonces va a hacer a esos ácidos grasos hidrofílicos, porque acuérdense que para que algo pueda ingresar a una célula a través de un proceso de asimilación, tiene que ser hidrofílico. Hidrofílico y liposoluble. Entonces lo que van a hacer los constituyentes de la vesícula biliar es eh, hidrolizar o hacerlo no hidrolizar, hacerlo afín al agua, pero por eso se llama hidrofílico, pero que al mismo tiempo sea este material graso afín a la membrana celular. Porque acuérdense que una membrana celular tiene afinidad por todo aquello que sea graso, pero no todos los tipos de ácidos grasos o lo que sean grasas pueden ingresar al interior de la célula. Y cuando algo ingresa al interior de la célula, a eso se llama asimilación. Entonces, repito, ahí nada más la participación de la vesícula de la bilis es, primero que nada, contribuye a la digestión de las grasas y dos, neutralizar el pH del quimo. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya hablamos de la función, de la importancia de la bilis. Ahora, vamos a hablar del páncreas. Aquí en el páncreas hay una enteroquinasa. Enteroquinasa. Es una enzima, ¿sí? Que está dentro del intestino. Y si nos ponemos espléndidos, vamos a llamarla enteropeptidasa, enteropeptidasa. A ver, ahí está, enteropeptidasa. Esta enteroquinasa es una enteropeptidasa, ¿sí? Entonces, es una enzima, ¿y cómo lo sabemos? Por la terminación asa. Mira, la terminación asa, ¿sí? Entonces, esta enteropeptidasa o endopeptidasa, porque está dentro del intestino, aquí lo vamos a poner endopeptidasa. Sí, parece un juego de palabras, pero así es. La enteroquinasa es una endopeptinasa, ¿de acuerdo? Pero le vamos a llamar enteropeptidasa. Entonces, ¿a qué nos suena péptido y qué molécula o biomolécula está constituida de péptidos? Las proteínas. Entonces, esta enteroquinasa va a desencadenar o va a contribuir a la activación de un simógeno que va a ser el tripsinógeno. Ahorita lo vamos a ver, para que genere una cascada, una reacción en cadena. A ver, vamos a ponerle una flechita, ya que estamos hablando de él. Entonces va a llegar aquí. Ese tripsinógeno que es producido por el páncreas llega al lumen intestinal. Y esta enteroquinasa, que ya sabemos que es una endopeptinasa, pero le vamos a llamar entre cuates enteropeptidasa. Fíjate, esta enteropeptidasa va a actuar sobre el tripsinógeno. Aquí lo voy a escribir así, el tripsinógeno. Tripsinógeno. Y este tripsinógeno se va a convertir en algo que se llama tripsina, ¿sí? Y es aquí donde viene la reacción en cadena o la reacción en cascada. Teníamos quimiotripsinógeno, y también teníamos procarboxipeptidasa. Entonces, fíjate, por acá voy a poner quimiotripsina y carboxipeptidasa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta tripsina va a activar al quimiotripsinógeno para que se convierta en quimiotripsina. Ya es la forma activa. Y luego la quimiotripsina va a activar a la procarboxipeptidasa para que se convierta en su forma activa, que es la carboxipeptidasa. Y ahora sí tenemos a las tres formas activas: tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa. Este trío de tres es mejor que los tres mosqueteros y su función va a ser la degradación
de los residuos de péptidos que constituyen a las proteínas para que sus aminoácidos queden libres y entonces puedan absorberse y luego asimilarse. Esa es la función, esa es la participación del páncreas exócrino y de la bilis que es sintetizada en el hígado. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que se haya entendido. Y bueno, ya nada más aquí te voy a decir, la digestión tiene tres fases. La cefálica, cuando el animal ve, huele el alimento, imagínate, es clásico. Voy a hablar de un ejemplo aquí en la laguna. Cuando llega el trabajador y se sube al tractor y le empiezan a colocar los ingredientes en la revolvedora, el animal ya escucha que llegó el tractor, que la máquina está funcionando, está percibiendo que el operario se acerca con el tractor al corral y va a empezar a revolver y va a empezar a tirar en la banqueta externa el alimento. Y entonces el cerebro ya empieza a recibir, a percibir estímulos que le van a mandar una señal al estómago o al rumen en este caso, al ahumazo particularmente, y sabes qué, pues va a llegar alimento y vamos a empezar a trabajar. Lo mismo sucede en cualquier otra especie, ¿eh? Incluso en nosotros, cuando pues, ya tenemos hambre y estamos parados afuera del comedor y estamos viendo que ya empiezan a acomodar el alimento y demás, empezamos con esos estímulos cefálicos. Cuando el alimento llega al estómago, la secreción de esas sustancias químicas se le llama fase gástrica. ¿Y cuáles son esas sustancias químicas? El pepsinógeno, que se convierte en pepsina, y se convierte en pepsina gracias a la acción del ácido clorhídrico sobre el pepsinógeno. ¿De acuerdo? Y finalmente, pues la fase intestinal. En la fase intestinal, permítame tantito, jóvenes, ¿eh? Permítame, ahorita regreso. Ya estoy aquí, jóvenes, perdón. Mm, Entonces, recapitulando, son tres
fases en las que se divide la digestión: la cefálica, la gástrica y la intestinal. Ya esto que está aquí, ya se los expliqué. De todos modos, si llegan a haber dudas, acuérdense, por el Padlet, con todo gusto, las podemos abordar. Aquí pues tenemos una microfotografía del páncreas. Realmente no me quiero meter mucho a esto porque acuérdense que tenemos nuestros videos específicos, pero bueno, tenemos la cápsula y a veces esa cápsula forma trabéculas. Es esto, ¿sí? Que es lo que hace que se divida el órgano histológicamente en lóbulos y en lobulillos propiamente. Entonces aquí tenemos el lobulillo, aquí hay otro, ¿qué otra cosa? Nada más, ¿sí? Ah, y bueno, trabécula, ya te los había mencionado. Entonces, así de simple. Acuérdate que vamos a tener nuestros videos más particulares para ahí sí explicar más preciso esto. Aquí lo que estamos viendo es el páncreas exocrino. Aquí lo que estamos viendo propiamente es algo que se llama acino. Es un acino pancreático. Y esas que se ven aquí son núcleos de células centroacinares. ¿Cómo se llaman las células que constituyen a los acinos? Centroacinares. Células centroacinares. Muy bien. Aquí, bueno, pues es lo mismo. Aquí tenemos la célula centroacinar porque precisamente está en el centro del acino. A ver, esto que está aquí es el acino, ¿de acuerdo? A comparación de las glándulas, decíamos que se llamaban adenómeros, aquí se llaman acinos. Y estas células que parece que están, no parece, están formando un epitelio, se llaman células centroacinares. Y ya luego tenemos sus sistemas de conductos, pero aquí se llama diferente, se llama conducto intercalar, conducto intralobulillar. Ya luego tenemos el conducto pancreático. En el caso de las glándulas teníamos el intercalar, teníamos el... ay, se me fue. Estriado y el interlobulillar. ¿De acuerdo? Bien, pero repito, esto lo vamos a ver más a profundidad en nuestros videos histológicos particularmente. Entonces aquí estamos viendo precisamente eh, una célula centroacinar. Acuérdate, dijimos que forma el epitelio del acino pancreático. ¿De acuerdo? Y aquí lo que estamos viendo es un conductito. No hay más que ver. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo son la luz de quién, de conductos intralobulillares, porque están dentro de los lobulillos y aquí tenemos otros. Y podemos observar que las células que constituyen a estos conductivos intralobulillares son cúbicos, es un epitelio cúbico simple. Y finalmente, pues aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Miren, un conducto intralobulillar más pequeñito y un conducto interlobulillar, ¿sí? Entonces, intralobulillar son más pequeñitos y el interlobulillar pues es grande, su luz es grande. Otra vez, el intralobulillar pues es pequeño, pero el interlobulillar es más grande y tiene lógica a medida que se va alejando del acino, se va haciendo más grande la luz de dicho conducto, ¿sí? Eh, miren, esto está padrísimo. A ver, con esto, a ver, voy a hacer un dibujo, o a ver, lo voy a hacer aquí chiquito a medida que se los voy a explicar. Primero que nada, dice, la sangre ingresa al hígado. ¿De dónde? Por la arteria hepática y la vena porta hepática. Entonces, voy a dibujarlo así, de dos colores. Aquí tenemos el hígado, pero dice que la sangre llega por la arteria hepática y sabemos que desde luego una arteria, independientemente del nombre, lleva o aporta sangre rica en oxígeno y en nutrientes. Pero además dice que de la vena aporta, entonces la voy a poner azul. Entonces esta porta, acuérdense que dijimos que un sistema portal, o no lo hemos dicho, o en anatomía se los debieron de haber explicado. Un sistema portal es sencillito. Puede ser una arteria o una vena, por lo tanto decimos es un vaso sanguíneo que va a comunicar dos redes diferentes de capilares. Así de sencillo, entonces aquí en el hígado pues hay una red capilar, pero acá tenemos al vaso, tenemos al intestino, tenemos
a los riñones, ¿sí? Tenemos al estómago además, ¿sí? Entonces, cada uno de esos órganos tiene sus redes capilares de tipo venular o de tipo venoso. Entonces ya tenemos precisamente esas redes capilares. Entonces se van a comunicar por esta vena especial que se llama vena porta hepática. Entonces, si recordamos, los vasos sanguíneos de tipo venoso habitualmente aportan o contienen sangre baja en oxígeno y en nutrientes. Pero ojo, aquí voy a hacer una excepción, por eso lo voy a poner en verde. El intestino. Acuérdense que la función del intestino delgado es absorber los nutrientes del alimento. Por eso hace rato les expliqué la participación de la secreción biliar y de los simógenos pancreáticos. Entonces quiere decir que esta vena porta pues lleva muchos nutrientes y los cuales van a llegar aquí al hígado. Una de las tantas funciones, de hecho, se describe que el hígado tiene más de 500 funciones, pero no las vamos a escribir todas. Metaboliza, detoxifica, almacena, un montón de cosas. Entonces, hay algo que se llaman sinusoides. Entonces, voy a ponerlo así como un circulito. Vamos a entenderlo así. Un capilar sinusoidal o sinusoideo es como un CEDIS, un centro de distribución. Allí llegan todos los proveedores. En ese caso, ¿quiénes son los proveedores? La sangre arterial y la sangre venosa. Y entonces allí se va a clasificar, se va a ordenar lo que esta sangre trae. Entonces, ¿cuál es la función del hígado? Metabolizar, almacenar, filtrar. Entonces, todo lo bueno, todos los nutrientes, ácidos grasos, energía, glucosa, aminoácidos, vitaminas, minerales, se van a quedar en el hígado para ser almacenados, procesados o ser enviados a donde tengan que ser enviados. Y lo que no sirva, se va a enviar por otro conducto, que en ese caso le estoy poniendo en amarillo, por algo que se llama conducto biliar. Entonces ya estamos hablando de que como resultado del metabolismo celular y de la detoxificación, que es una de las funciones del hígado, se produce la bilis. Así de sencillito esto que está escrito aquí en este esquema, se resume en este pequeño dibujo que les acabo de explicar. ¿De acuerdo? A ver, entonces a esto se los expliqué, pero no está de más repetirlo. Normalmente una arteria es rica en oxígeno y las arterias hacen algo que se llama irrigación nutricia, es decir, van a brindarle los nutrientes que requiere un órgano, en ese caso al hígado. Normalmente una vena es baja en nutrientes, pero aquí la vena porta es riquísima en nutrientes y va a proveer algo que se llama irrigación funcional, ¿sí? Es decir, aquí la arteria va a brindar irrigación nutricia, va a dejarle oxígeno y nutrientes. Y la vena porta va a desarrollar irrigación funcional, es decir, lo que va a hacer es llevar nutrientes para que los hepatocitos, todo ese parénquima, pueda llevar a cabo la función metabólica de todo eso que lleva la vena porta. Almacenar, detoxificar, ultrafiltrar, ¿sí? Entre otros. Bien, y entonces lo que tenemos aquí, esto que parece un hexágono, no es un ring de lucha libre, se llama lóbulillo hepático. Y miren aquí, lo podemos observar, se ve clarito, ¿sí? Ahí está. Lo estoy marcando, pero digo, pues de todos modos se ve, ¿sí? A veces son 5, a veces son 6, es una figura poliédrica que tiene muchos lados. Pero aquí lo más importante, miren, vamos a hablar de la tríada portal o la tríada hepática. Está constituida por una rama de la vena portal, aquí la tenemos, la voy a poner con una flechita, por un conducto biliar y una rama de la arteria hepática. ¿Sí? Esos son los tres elementos que constituyen a la tríada portal. Por favor, no se les olvide, es pregunta de examen. Ya después en nuestros otros videos las vamos a ver con más precisión. ¿Sí? Esto es parte de lo que hace ratito te explicaba. A ver, fíjense. Tenemos primero que nada la rama de la vena porta. Aquí está. Dijimos que esa vena va a traer muchos nutrientes.
pero también hay una rama de la arteria hepática que va a proveer irrigación nutricia, mientras que la vena, irrigación funcional. Y entonces aquí en moradito tenemos a los sinusoides que son capilares y aquí lo podemos observar. Allí se combina toda esa sangre. Entonces se van a separar todos los nutrientes, pueden ser almacenados, procesados o distribuidos gracias a la acción del hígado. Pero fíjate, cuando esa sangre que ahora se le va a sustraer el oxígeno, los nutrientes y demás, pues se va a convertir desde luego eventualmente pues en sangre venosa. Entonces, ahora por la vena hepática tiene que ser enviada precisamente hacia el corazón. Pero obviamente antes de llegar al corazón, pues tiene que comunicarse con la vena cava caudal, ¿de acuerdo? Entonces, pero antes de que se convierta en vena hepática, esta grandota que está aquí al centro, justo al centro de esta estructura poliédrica que te platiqué, se llama vena centrolobulillar, porque va a estar al centro del lobulillo hepático. Y entonces ya cuando esta se va haciendo más grande, ahora sí se llama vena hepática, y luego la vena hepática se comunica con la vena cava caudal. ¿Sí me explico? Entonces es lo mismo. Y aquí, pues te repito, cuando encontramos a esas tres estructuras, se llama triada portal. Ah, pero no te expliqué. Este canalito verde, vamos a llamarlo eh, conductillo biliar, por lo microscópicamente, porque luego se llama conducto biliar o conducto cístico y finalmente colédoco. Cuando el hígado, cuando sus células, su parénquima desarrolla su función, va a detoxificar y va a producir muchas sustancias que de algún modo, de alguna manera, por algún lado tienen que eliminarse. Entonces lo va a hacer a través de estos conductos, conductillos y luego conducto, que van a conducir hacia la vesícula biliar. Entonces la bilis es un resultado de la ultrafiltración hepática que va a tener funciones digestivas a nivel del duodeno. Hace rato ya te expliqué. ¿Sí queda claro? Yo creo que sí, ya después de lo que estuvimos platicando. Excelente. Ahora, esto es bien importante porque es parte del parénquima. Por ahí el otro día decíamos, a ver, ¿cuáles son las células que constituyen al hígado? Bueno, primero tenemos a los hepatocitos, ¿sí? Tenemos a las células endoteliales sinusoidales. Yo digo CESI porque es una mnemotecnia. Si me estás entendiendo, la C, E y la sílaba sí, CESI. Células endoteliales sinusoidales. Tenemos macrófagos, que aquí se llaman específicamente células de Kupffer o de Kupffer. A ver, células de Kupffer o Kupffer. Kupffer. Debe de ser con diéresis. Kupffer o Kupffer, macrófagos hepáticos. Tenemos células estrelladas hepáticas, también conocidas como células en hito o células perisinusoidales. Los colangiocitos, que son los que van a constituir a los conductos biliares, y las células madre, que son las que pueden dar origen a solamente a estas, a los colangiocitos o a los hepatocitos. Entonces, fíjate, son 6 tipos celulares, no se te vayan a olvidar. Entonces, las células madre son bipotenciales, se pueden convertir en cualquiera de esas dos que te dije, hepatocitos o colangiocitos. Bueno, esa te la dejo como un dato misceláneo, es un esquema de cómo se ve interiormente un hepatocito. Esto de la bilis ya también te lo platiqué, pero no está de más. Entonces, eh, todo lo que llega al hígado se metaboliza, ¿de acuerdo? Ya después de que los hepatocitos metabolizaron, van a producir algo que pues es el desecho metabólico. Entonces, a través de los canalículos biliares se va a enviar hacia el conducto biliar. Se le puede llamar también conducto de Hering, no pasa nada. Esos conductillos van a formar los conductos biliares y ya luego el conducto biliar se llama conducto hepático común y luego se convierte en conducto cístico y el conducto cístico toma otro nombre que se llama conducto colédoco. Entonces, si te das cuenta, yo digo que a veces es como a referirnos a la misma calle, nada más que cuando cambias de barrio, cambia de nombre, pero es el mismo. ¿De acuerdo? Bien.
Aquí pues está lo mismo, tenemos la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. ¿Te acuerdas cómo dijimos que se llama eso? Así es, triada portal. Entonces, cuando ya se depuró, cuando ya el cuerpo tiene algo que tiene que ser desechado, lo va a hacer a través de la bilis. ¿Sí? Entonces tenemos el conducto biliar, el conducto o conductillo de Hering, el canalículo biliar, luego tenemos el... perdón, ahí acabo de yo hacer un errorzote. Es al revés. Aquí está, ahí está. ¿Sí? Tenemos el canalículo biliar, el conductillo de Hering, el conducto biliar, luego ahora sí viene el hepático común, el cístico y el conducto colédoco. ¿Sí? Nada más aguas en eso que te dije, por favor. ¿Qué otra cosa? A ver. Mira, hay dos cosas. Eso lo vamos a ver también en el video. El lobulillo portal, los histólogos, los histopatólogos le llaman unidades funcionales. El lobulillo portal y el acino hepático. Sí, el lobulillo portal sirve para estudiar la función exocrina del hígado y trazan un triángulo y un rombo. Luego te lo voy a explicar en los videos particulares. Mientras que el ácido hepático pues ayuda para entender la circulación y la patología hepática y para lo cual pues trazan algo que se llama una forma romboidal, mientras que en el lobulillo portal un triángulo. Y bueno, aquí lo que quiero, cuando te lo vaya a explicar, pero ahorita te lo digo, se divide en tres partes o en tres regiones. Tenemos la región periportal, la intermedia y la pericentral. Pero ya cuando lo veamos, te lo voy a recordar. Y si no, mientras te los anoto acá, te lo puedo preguntar en el examen. En cuántas porciones o cuáles son las porciones en las que se divide el ácido hepático? Tenemos la región periportal, luego la región pericentral y finalmente la región peri... perdón, es que antes de la pericentral, a ver, bueno, aquí lo voy a escribir. Intermedia, región intermedia. Entonces, a ver, la primera región es la periportal, después la intermedia y finalmente la pericentral. Esas son las tres regiones en las que se divide un ácido hepático. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues esto ya lo platicamos, pero bueno, para decir algunas de las tantas funciones que tiene el hígado. Depura, por eso dice elimina desechos. Produce bilis. A través de esa bilis, pues se van a eliminar esos desechos. La bilis se puede modificar, sí, lo cual contribuye a la digestión de grasas. El hígado metaboliza, almacena, distribuye, detoxifica. Y fíjate que tiene algo bien, bien padre, bien interesante esto del ciclo enterohepático. ¿Qué quiere decir? A ver, te lo voy a dibujar y explicar así sencillito. Esto es el intestino. Ya dijimos que se absorbe y luego se asimila. ¿Cuál es la diferencia entre absorción y asimilación? Cuando algo que está en el lumen de intestino pasa, o más bien sale de esa luz al intersticio, se llama absorción y va a llegar desde luego a la circulación sanguínea. Eso es la absorción. Pero cuando eso que está en la circulación sanguínea sale al intersticio para ingresar al espacio intracelular, esa es la asimilación. ¿Sí queda claro? Bien, entonces fíjate. Entonces hace rato te hablé un poquito de la vena porta. ¿Sí? Entonces, gracias a todo lo que se absorbe por el intestino, va a llegar al hígado. El hígado metaboliza, detoxifica, almacena, desarrolla glucogenólisis, glucogenogénesis, glucólisis, beta oxidación, un montón de cosas. Y como resultado de ese metabolismo celular, va a producir bilis. Y esa bilis va a llegar, ¿qué crees a dónde? Al intestino, para que pueda contribuir a reducir el pH, a la absorción y digestión de las grasas. Entonces, ¿cómo si te das cuenta? Lo que se absorbe o que inicia en el intestino llega al hígado. Y lo que sucede al hígado permite que la bilis fluya al intestino. Entonces, por eso se llama ciclo enterohepático, que va del intestino al hígado. Y a partir de allí regresa y vuelve a surgir el ciclo. ¿Sí queda claro?
Bien, así de manera muy, muy general. A ver, ¿cómo se produce la bilis? No, no es muy complicado. Mira, primero que nada tenemos eritrocitos. Los eritrocitos ya sabemos que tienen hemoglobina, la cual es una proteína, perdón, propia de ellos. Entonces, cuando llega el fin del ciclo celular del eritrocito, que son más o menos 120 días, llegan al hígado, allí los macrófagos pues degradan o fagocitan a estos eritrocitos pues que ya van a expedir su contrato. Entonces va a quedar libre un grupo hemo y una globina, además de hierro ferroso. Se necesita hierro ferroso para que se pueda unir a cuatro grupos pirrólicos que constituyen a la hemoglobina. Pero es otra historia. Bueno, entonces como resultado de este metabolismo se va a producir biliverdina, ¿sí? La cual se convierte en bilirrubina no conjugada, ¿de acuerdo? Entonces esta bilirrubina no conjugada pues va a viajar precisamente por los vasos sanguíneos, hace rato ya dijimos, la vena centrolobulillar, la vena hepática, ¿sí? Bueno, llega aquí al, al hígado, porque el hígado desarrolla un montón de funciones de oxidación, reducción, conjugación, acetilación, desaminación, etcétera. Bien, entonces tenemos la bilirrubina no conjugada que se va a unir a la albúmina. La albúmina es una proteína plasmática y precisamente la va a llevar al órgano blanco que es el hígado. La albúmina es una proteína plasmática hepática, la más numerosa, y participa en funciones de transporte de fármacos, hormonas, este tipo de metabolitos, etcétera. ¿Sí? Entonces, la albúmina le presenta al hepatocito la bilirrubina no conjugada y dentro del hepatocito se va a conjugar con algo que se llama ácido glucurónico. A ese proceso se le llama conjugación y ahora vamos a tener bilirrubina conjugada. Entonces, esta bilirrubina conjugada es secretada al duodeno y en él se transforma en urobilinógeno o estercobilina. Cuando se convierte en estercobilina, esta es eliminada vía fecal. Cuando se convierte en urobilinógeno, va a ser conducida vía renal hacia el exterior y es expulsada por medio de la orina. ¿Sí queda claro? Sin embargo, parte del urobilinógeno es reabsorbido vía ciclo enterohepático para volver a llegar a la circulación y ésta se una a la albúmina para que se la presente aquí al hepatocito y se vuelva a desarrollar este proceso que les acabo de platicar aquí. Entonces, ese es el ciclo muy sencillo, cómo se produce la bilis. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa? Bueno, está la copia de su libreta, por favor. Esta ya se las platiqué, pero aquí está, bien sencillito, lo repetimos así de simple. Desde la vesícula biliar eh, tenemos ya la bilis almacenada. Entonces, eh, dijimos que hay un conducto hepático común, un conducto cístico y el colédoco. Si recuerdan hace rato dijimos, el conducto colédoco sirve para que se libere la bilis en el duodeno directamente a través de dos aperturas que se llaman ampollas, una mayor y una menor, ¿sí? El conducto cístico es el que va a conducir la bilis hacia la vesícula biliar para su almacenamiento, ¿de acuerdo? Luego tenemos el conducto hepático común, ¿sí? Se llama conducto hepático común porque es el camino principal, o sea, allí no hay más. Vamos a decirlo así. A ver si lo dibujamos así en una línea. Aquí tenemos la vesícula biliar, ¿sí? Conducto hepático común, ¿sí? Tenemos al conducto colédoco. Aquí le vamos a colocar conducto colédoco, ¿sí? Es el que va a comunicar con el intestino, el duodeno particularmente a través de la ampolla mayor y menor para ser expulsada en él, ¿sí? Tenemos el conducto cístico. Aquí está el cístico, ¿sí? Y dice el conducto
Hepático común, pues es cuando se unen los dos para formar una vía común. Ah, bueno, pues aquí se llama el conducto hepático común. Conducto hepático común. Así de simple. ¿Sí queda claro? Entonces es el conducto cístico, el hepático común, el coledo. ¿Sí? Bien, y con esto pues terminamos esta parte, jóvenes. Espero que haya quedado claro. Tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Hasta la próxima.